La Iglesia Cristiana Familias al Servicio de Dios presenta Culto Familiar, un espacio de reflexión y estudio de la Palabra de Dios. Centros de Formación y Liderazgo Cristianos en FOL 2021, el año de las conexiones que transforman, porque se sostuvo conmoviendo al invisible. Somos una iglesia con propósito. Nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio a todas las familias. Bienvenidos. Crearlo todo, tú que juntas. Bueno, muy buenos días, gracias de nuevo por estar con nosotros en este servicio tan maravilloso que es para Dios. Ustedes saben que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. Y si tenemos que hacerlo para el Señor, es algo muy bonito, maravilloso. Gracias allá los de YouTube, los de Facebook, gracias, que Dios los siga bendiciendo, que siga cumpliendo esos anhelos de su corazón conforme a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y gracias por seguirnos, estar con nosotros en sintonía con la palabra de Dios. Bueno, y ahora vamos a orar y entregarle este servicio al Señor. Entonces, inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y a orar. Padre amado, te damos honor y gloria, Señor, en esta mañana, bendito Señor, porque tú todo, Señor, lo que haces, Señor, lo que nos tienes para nosotros, Señor, es algo tan maravilloso, Señor Padre Santo, porque tú, bendito Dios, todas las cosas que nos das es para nuestro bien, Señor. Así es, Señor Padre Santo, que tú a cada uno les das conforme a tu voluntad, porque tu voluntad, como yo ya lo dije, Señor, es buena, agradable y perfecta, Señor, Padre amado, y tú miras, Señor, también, mira los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Y tú, Señor, nos das conforme a nuestro corazón. Así es, mi Señor. Te damos honor y gloria por todas las familias aquí reunidas, Señor. Te pido, Padre Celestial, que abra las puertas y las ventanas de los cielos, Padre Santo, para que derrames muchas bendiciones sobre todos nuestros discípulos, sobre toda la gente que está allí reunida, Señor, por Facebook, por YouTube, Padre Celestial, para que sepan, Señor, que tú eres un Dios bueno, Señor, que tú eres un Dios misericordioso, Señor, y a los que te buscan, Padre Santo, conforme, Señor, a tu amor y a tu misericordia, Padre Celestial, tú los sorprendes, Padre amado, porque tú eres un Dios bueno, Papito hermoso. Tú, Señor, buscas en nosotros, Padre Santo, a hacer de nosotros unas personas mejores cada día, Señor, y dejarnos llevar, Señor, por ti es lo más maravilloso, Señor, porque tú, bendito Dios, viniste, Padre Santo, es a buscar a los necesitados, Padre Celestial. Tú, Señor, fijaste tus ojos fue en nosotros, los que tenemos hambre y sed de ti, Señor. Hambre y sed de tu palabra, Señor, Padre Santo, para mostrarnos, Señor, cómo es que tú quieres que tengamos un comportamiento, Señor, un verdadero arrepentimiento, Señor. Nosotros sabemos que somos pecadores, Papito hermoso, pero tú estás allí para corregirnos, Señor. Gracias, bendito Dios, por dejarnos descansar en tus palabras, Señor, en tu manual de vida, Papito hermoso, porque esa es la que nos da conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos honor y gloria a ti, bendito Dios, Padre Santo. Y en esta mañana, bendito Señor, te entregamos, Papito hermoso, esa bella y hermosa alabanza
que Fabio te ha preparado a ti, Señor. Sigue bendiciendo a su familia, Señor. Te pido, Padre Celestial, que levantes, bendito Dios, a su esposa Betty García, Señor, la que se encuentra en este momento, Padre Celestial, con COVID, Padre Santo, que la levantes, Señor, que seas tú, bendito Dios, siendo su médico de cabecera, Señor, que todo lo que ella se esté tomando, Señor, que eso le haga bien y que fortalezca sus vías respiratorias, sus pulmones, Señor. También te pido, papito hermoso, por todas aquellas personas que en este momento están con COVID, Padre Santo, para que seas tú sanándolos, Señor, para que seas tú, Señor, aliviándolos esas dolencias tan grandes, Señor, que se pueden presentar, mi Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y quedamos contigo, mi Señor. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Estamos aquí para adorarte, para bendecirte, para entregarte lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas. Señor Dios mío, bendito seas, oh Dios, porque tú eres Dios y Rey, tú eres santo, digno de toda exaltación. Tu palabra dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Señor, aquí estás en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia. Queremos bendecirte, Señor, y adorarte en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Exaltemos a nuestro Rey. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, aleluya, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, y en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor.
eres santo, 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 Hijo de Dios. Solo tú eres santo, tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor. Oh Señor, te exaltamos, te bendecimos, Dios, porque tú eres, Señor, nuestro amado Dios, que perdonaste nuestros pecados, que limpiaste nuestra vida. Señor, y hoy estamos en tus manos. Nuestra esperanza eres tú, Señor. Dice tu palabra en Juan: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer lo que a ti te agrada, Señor, porque queremos ser amigos tuyos. Y también dice: os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Te alabamos, Señor. Gracias porque nos das a conocer cada cosa, Señor. Porque no nos ocultas nada, Señor. Porque no eres un Dios encubierto, sino eres un Dios que te muestras. Aquel que busca de ti, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor. Saltémosle. Jesús, tú eres el amigo que me amas. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Dios, tú eres Rey, en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Jesús, tú eres el amigo que me amas. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Precioso, excelente, Señor. No hay nadie como tú, Señor, que nos sostienes, que nos cubres, Señor, en medio de las dificultades, cuando tenemos miedo, Señor, en medio de esta pandemia, en medio de esa falta de trabajo, Señor. Tú estás ahí, tú estás con nosotros, Señor. Tú lo prometiste, que estarías con nosotros, que debíamos buscarte y amarte sobre todas las cosas. Y dice en el Salmo 56, cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Es Dios el que todo lo puede, el que tiene el control sobre todo. Gracias, Señor. Gracias, te bendecimos, oh Dios. Gracias, Señor. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz.
tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí, sí Señor, te alabo. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Gracias Señor. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor guiarás mis pasos, cuidarás de mí. El Señor estará presente, el Señor estará presente. Gracias Señor, porque tú estás ahí cada día. Tú Señor no te olvidas de nosotros y quieres que te sigamos de verdad. Aquí estamos Señor. Amén. Bueno, de nuevo estamos aquí para entregarle el servicio al Señor, para entregarle ese mensaje que Él nos va a dar. Entonces oramos de nuevo y ustedes ya saben. Amado Señor, te damos gracias, bendito Dios, por este servicio, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que seas tu Espíritu Santo, hablando a través de los labios de mi esposo, Señor. Que seas tú, bendito Dios, impartiendo todo el mensaje que quieres darle a este pueblo, Señor, a este pueblo que está ansioso y expectativo para saber qué es lo que nos quieres decir, Señor. Padre Celestial, sé claro, Señor, sé claro con nosotros, bendito Dios, y más vale, Señor, que nosotros no cerremos nuestros ojos y no te escuchemos, Señor, porque estás tú ahí hablándonos, Señor. Que no seamos necios, Señor, sino sabios, papito hermoso. Te lo pedimos, bendito Dios, que este mensaje llegue claro a cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Porque el que va a hablar eres tú, mi Señor, con tu poder y con tu amor, Señor. Alabado seas, mi Señor. Te pido, bendito Dios, que bendigas, Padre Santo, este ministerio, Senfol Familias para Dios,
porque esta iglesia es tuya, mi Señor, y esta obra es tuya, mi Señor. Gracias por habernos escogido como siervos tuyos, Papito Dios. Bendito seas por siempre, mi Señor. Amén y amén, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Saludamos a toda la gente que a esta hora se nos conecta a través de los canales de Facebook y de YouTube. Estamos felices de que usted nos sintonice. Nos está llamando gente de Barranca, nos está llamando gente de Bucaramanga, hasta de Socorro, de Piedecuesta. Gracias. Estamos listos para orar por ustedes, tal y como se los hemos dicho en nuestras conversaciones telefónicas. Estamos dispuestos para servirle, porque esa es nuestra misión: servirle a Dios a través de la palabra y también ser el instrumento de Dios puesto en esta tierra para que tú conozcas más del Evangelio. Así que hoy vamos a hablar de unas invitaciones espirituales. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con una invitación espiritual que Dios quiere hacernos en esta mañana, a usted y a mí. Así que prepare su Biblia, porque hoy vamos a deleitarnos con estas invitaciones que el Señor tiene para nosotros. Estamos llegando a unos tiempos supremamente difíciles, unos tiempos muy complicados, y es necesario que tú y yo estemos conectados con el Señor, para que no nos coja como esas vírgenes, recuerdan, que no tenían aceite y salieron corriendo, y cuando regresaron ya su Señor no les abrió la puerta, y entonces se perdieron de una gran boda. A eso estamos invitándoles hoy. Hoy estamos invitándoles a que tú aceptes estas invitaciones espirituales. Y para entrar en materia, vamos entonces al libro de Hechos. Vamos al capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a leer los versículos 1 y 2. Libro de Hechos, versículos 1 y 2. Capítulo 9 del libro de Hechos. Dice la palabra de Dios, en caso de que usted no haya encontrado todavía la Biblia o está corriendo, aquí van a aparecer los versículos para que usted se nutra y para que los vaya buscando también mientras se va deleitando en el Señor. Dice la palabra de Dios: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Esta porción bíblica muestra uno de los episodios, a mi modo de ver, más maravilloso, o narra el inicio de uno de los episodios, a mi modo de ver, más maravilloso que están registrados en el Nuevo Testamento y en el libro de Hechos. Y es la conversión, el inicio de la conversión de Pablo. Pablo, un hombre que perseguía hasta la saciedad a la iglesia de Jesucristo. Un hombre que después de ser malo, se entrega a Dios. Dobla sus rodillas, cae de rodillas delante de Dios. Y mira qué cosa tan maravillosa. El Señor lo utiliza para crear una serie de ministerios en todo el mundo. Y Saulo, quien más tarde será llamado Pablo, era muy celoso en sus creencias. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Era muy celoso en sus creencias. Era muy celoso en las creencias de los judíos. Comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Y a ellos en ese entonces les llamaban los del camino, los del camino. A los cristianos se les llamaba los del camino. ¿Por qué los judíos de Jerusalén perseguían tanto a los cristianos y en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades que te las voy a nombrar en esta mañana. Una de ellas era porque, recuerdan ustedes que la palabra de Dios dice que la iglesia de Jesucristo, después de la resurrección y ascensión del Señor, huyó de Jerusalén, fue perseguida. Entonces es muy posible que estuvieran deseando apresar a esos cristianos que estaban huyendo. Otra posibilidad era porque querían contener y prevenir la difusión del cristianismo a otras ciudades muy importantes. Recuerda que Damasco era una ciudad muy importante, era una ciudad económicamente fuerte, era próspera.
o evitar que los cristianos siguieran pues suscitándole problemas a Roma. Recuerda que Roma era un imperio en ese entonces, y era un imperio supremamente corrupto, y tenía mucho miedo perder el poder de la corrupción, y por eso posiblemente comienzan a perseguir a los cristianos. Otra opción era promover la carrera de Saulo en medio de su orgullo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo y como un celoso en el cumplimiento de la ley. Y otra posibilidad era unir las fracciones del judaísmo que se podían convertir en un enemigo común de los cristianos. Fuera cual fuera realmente las intenciones de los romanos por perseguir a los cristianos, lo único real en la Biblia era que Saulo, dice la palabra de Dios, respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Mira qué palabras tan duras. Respiraba amenazas de muerte. Yo imagino a un Pablo lleno de odio, lleno de resentimiento contra todo aquello que significaba ser cristiano. Un verdadero hombre de maldad, un hombre de maldad. Era un hombre malo. Antes de caer al suelo rendido y antes de conocer en medio del camino de Damasco a Jesús, Pablo tenía credenciales como fariseo. Era, por así decirlo, judío de judíos. Era, por así decirlo, juez de jueces, rector de rectores, el non plus. Era escrito en el cumplimiento de la ley. Pero realmente Pablo no conocía a Dios. Era estricto en el cumplimiento de la ley, pero Pablo no conocía a Dios. Era estudioso de la ley judaica, pero no entendía todo este tema de la gracia. Para Pablo no podía ser posible que un ladrón arrepentido en medio de la cruz le dijera: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos, y el Señor le dijera en 5 minutos: en verdad os te digo que hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Eso para Pablo no era posible, porque Pablo era un hombre supremamente estricto en el cumplimiento de la ley, y Pablo no entendía este tema de la gracia. Pero Pablo experimenta un poder transformador de la gracia de Dios en su vida. Pablo experimenta el poder transformador de la gracia de Dios. Se convirtió prácticamente en el 911 de las iglesias cristianas. Se convirtió en el 911, en el apagaincendios de los ministerios. Por eso escribió una cantidad de cartas a esos ministerios que él había ayudado a levantar y a sus discípulos amados. Pablo le escribió a Roma, a Corinto, a Colosa, a Galacia, a todas las iglesias, a Éfeso. Les escribió unas cartas. Era el apagaincendio de los ministerios. La situación de las iglesias en ese entonces era un total desastre, ¿sabe? La situación de las iglesias en la antigüedad, tal y como lo es hoy, en algunos ministerios, las iglesias eran un total desastre. A veces la gente cree que el problema de lo que estamos viendo ahora, de sacerdotes que abusan, de los niños, de pastores que abusan de la palabra, de las finanzas, a veces creemos que eso es nuevo. Y no, la iglesia de ese entonces también tenía problemas, ¿sabes? La Biblia y la historia nos demuestran, por ejemplo, que la iglesia de Corinto era un completo desastre. Que la iglesia de Corinto era un completo desastre. Aparte de que la gente, cuando hacía la Santa Cena, conmemoración que celebramos la semana pasada, se reunía para comer y beber y no para realmente hacer lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Aparte de eso, había un tema muy grave que la Biblia nos lo relata sobre la iglesia de Corinto, que era un completo desastre. Corinto estaba entregada a la búsqueda de placeres sexuales desenfrenados en medio de una región próspera. Es muy posible hoy que tu ciudad sea muy próspera,
Bueno, hoy en día es muy difícil por el tema de lo que hemos atravesado en pandemia, pero imaginémonos que recuperamos la economía de este país en el nombre del Señor y que las cosas mejoran. Puede ser que tu ciudad sea muy próspera, pero hoy en día en el mundo hay un desaforo muy fuerte por buscar suplir placeres sexuales. La gente se está moviendo buscando solamente cumplir y desaforar sus placeres sexuales. En el capítulo 5 de la primera carta de Pablo a los Corintios, Pablo identifica un grave pecado. Pablo identifica un grave pecado en el ser humano. A esta gente que se dirige Pablo en la primera carta de Pablo a los Corintios, a la iglesia de Corinto, esa carta se la envía a los miembros de la iglesia. Ojo, esa carta no va dirigida a las personas. Esa carta va dirigida a los miembros de la iglesia de Corinto. Quiero que eso quede muy claro, porque a veces como iglesia creemos que nosotros no estamos en medio de nuestros pecados. Y eso es una gran mentira que hoy te quiero decir. Como seres humanos somos pecadores y lo vamos a ver más adelante. Y tenemos que aprender a reconocer nuestros pecados. Pero eso es un tema que vamos a tocar en medio de las invitaciones. Pero Pablo dirige esa carta a una iglesia pecadora en Corinto. Yo quiero que tú vayas a Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver la primera invitación que el Señor nos hace. Y la primera invitación es una invitación de conversión. Primera invitación, conviértete. Conviértete al Señor, verdaderamente convertido. Mira lo que dice la primera carta de los Corintios, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 5. Vea la palabra de Dios, Nuevo Testamento, Primera de Corintios 5, y vamos a leer desde el 1 al 5. Dice la palabra de Dios: es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo, por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu, y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor y con el poder y con su poder, yo los acompañé en espíritu. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Sabes? La iglesia, el grupo de creyentes, debe disciplinar el pecado flagrante entre los miembros del mismo ministerio. Esas actitudes de pasar por alto puede polarizar y hacerle mucho daño a la iglesia de hoy. La corrección, sin embargo, y eso tiene que quedar muy claro, no debe ser vengativa. Esa corrección debe proveer sanidad interior, debe proveer sanidad en el corazón de la persona a la cual se le está exhortando. Porque una vez alguien me decía: pastor, es que usted eche a esa gente de la iglesia. No, esa no es mi función. Pero mi función sí es exhortar a mis hermanos del pecado que están cometiendo, del error que están cometiendo, y de por qué es importante que ustedes, mis hermanos, comiencen a vivir una vida realmente convertida al Señor. En este caso, había un pecado específico en la iglesia de Corinto, pero los creyentes rehusaban enfrentarlo. Un hombre tenía relación con su madre, posiblemente era su madrastra. No lo dice la palabra de Dios, no lo aclara, pero es muy posible que sea su madrastra. Y los miembros de la iglesia procuraban pasar por alto este error. Pablo les dijo que tenían la responsabilidad de mantener las normas de moralidad halladas en la palabra de Dios. Dios nos dice que no juzguemos, eso sí es cierto, pero también nos dice que no toleremos el pecado, los pecados flagrantes que se oponen a la santidad del hombre. También nos dice que
este tema de pasar por encima el pecado de los hombres tiene una influencia muy peligrosa en la vida de aquellos creyentes que asisten a los diferentes ministerios. Yo he escuchado a mis hermanos que llegan y dicen: pastor, pero mira, esta hija tuya que la vimos en tal y en tal lado. Yo le dije: exhórtala con amor. Yo no tengo herramientas, porque tendría que tener un video o algo que me demuestre que yo la puedo llamar y decirle. Pero cuando me ha tocado exhortarla en amor, les he dicho a mis discípulos que se cuiden del pecado. Pablo les dijo que tenían la responsabilidad de mantener esas normas de moralidad al interior de la iglesia. Cuando Pablo habla de entregar a este discípulo a Satanás, significa excluirlo de la comunión de los creyentes, excluirlo de la comunión de los creyentes. Sin el apoyo espiritual de los creyentes es muy posible que esta persona quede sola con su pecado, y entonces puede llevar esta experiencia delante de Dios, y así podrá destruir su naturaleza pecaminosa con el arrepentimiento verdadero. Carne significa cuerpo físico. Expulsar a una persona de una iglesia debería ser el último recurso dentro de una serie de acciones disciplinarias. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias, los ministerios están creados para la gente mala. Están creados para la gente mala. Y no se debe aplicar como un acto de venganza, sino con amor. Así como cuando los padres castigan a sus hijos para corregirlos, para restaurarlos, hay que darles con amor. La iglesia tiene como responsabilidad ayudar al ofensor, no a herirlo. Debe ayudar al ofensor. Debe motivarlo a que se arrepienta de sus pecados. Debe motivarlo a que regrese a la comunión con la iglesia. Dado que la gracia lleva al perdón de pecados, el pecado es necesario ser reconocido para experimentar la gracia. Yo te voy a repetir este pedazo. Dado que la gracia es la que lleva al perdón de pecados, el pecado es necesario ser reconocido para experimentar la gracia. Dado que la gracia lleva al perdón de pecados, el pecado debe ser reconocido para poder experimentar la gracia de Dios. Y ahí va la segunda invitación. La primera invitación entonces es en verdad convertirte al Señor, una verdadera conversión. Y la segunda invitación que nos hace la palabra de Dios es experimentar la gracia del perdón. La gracia del perdón. Las personas que asistían a la iglesia de Corinto habían escuchado sobre el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Los de Corinto sabían que Jesús había venido con un plan para rescatar a los perdidos. Ellos lo sabían, pero lo habían escuchado de parte de sus líderes. Y eso fue lo que experimentó un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios que nos da un ejemplo pocas veces visto en medio de los ministerios. ¿Sabes quién era ese hombre? Ananías. Ananías enfrenta cara a cara una asombrosa verdad. Cara a cara enfrenta una asombrosa verdad. La necesidad de perdonar por la gracia divina. ¿Qué experiencia la que tiene Ananías? Este hombre conocía a Pablo. Conocía que Pablo era un hombre pecador. Conocía que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, por revelación divina, por revelación de Dios, Pablo tiene que visitar a este hombre y orar para que Dios le diera sanidad en sus ojos. Ananías conocía a Pablo, conocía que Pablo era un canalla. Bueno, Saulo, en ese entonces era Saulo, que Saulo era un canalla.
que Saulo perseguía a la iglesia de Dios. Pero el Señor le da una orden. El Señor le da una orden de que visitara al recientemente enceguecido Saulo y le impusiera las manos para que recuperara la visión. Qué tarea tan difícil. Yo creo que una de las personas más interesadas para deshacerse de Saulo era Ananías. Tenía que ser Ananías. Una de las personas más interesadas en que Ananías prácticamente desapareciera, en que Saulo desapareciera, era Ananías. Y ahora tenía la responsabilidad de ir, imponer sus manos y esperar que Dios le sanara la vista a este hombre. ¿Sabes? Esta segunda invitación nos enseña que no es sabio cuestionar a nuestro Creador, no es sabio cuestionar a nuestro Dios. Hechos 9, del 13 al 15. Ananías entonces respondió. Hechos 9, 13 al 15. Hechos 9, 13, 15 dice la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo creo que Ananías tenía miedo, ¿sabe? Yo creo que Ananías tenía miedo. Es posible que sea el mismo miedo que sienten a aquellos discípulos que son llamados a predicar las buenas nuevas. Ese mismo temor. Es posible que sea el mismo temor que sientes cuando te pides que le hables a Jesús a un inconverso, a un borrachín, a un mujeriego, a un conflictivo, o a una prostituta, o a alguien que vive en medio de una vida no agradable a muchas personas. Ese es el mismo temor que muchos de ustedes y nosotros podemos sentir. Yo comprendo ese dilema y te quiero decir que tú, yo y Ananías no son los únicos que han experimentado ese temor de ir y compartirles a los demás la palabra de Dios. ¿Sabes? ¿Quién más experimentó ese temor de ir a compartir la palabra de Dios? Jonás, ¿lo recuerdas? Jonás. Dios envía a Jonás que vaya a predicar a una ciudad malvada como era Nínive, malvada ciudad como era Nínive. A veces a los cristianos nos cuesta mucho trabajo entender que la gracia de Dios le permite perdonar a personas malas. A veces nos cuesta muchísimo trabajo entender que Dios puede perdonar a personas malas. Cierto día escuché una noticia en un canal nacional de un hombre muy malo. No voy a dar el nombre de la persona porque usted, cuando yo mencione, va a saber de quién se trata. Un hombre muy malo que violó y asesinó a una cantidad de niños. Un hombre que fue muy odiado en Colombia. Y en la cárcel donde se encontraba pagando su condena, conoció de Dios. Y se arrepintió de todos sus pecados. Y ahora ministra dentro de la cárcel. Es un pastor dentro de la cárcel. Y yo he escuchado a los medios de comunicación decir: ojo, que ese man va a salir, ojo, que van a salir, ese hombre tiene que morirse en la cárcel. Ese hombre no tiene la capacidad de ver que Dios puede perdonar a un hombre malo, ¿Cómo nos cuesta entender que la gracia de Dios permite perdonar a las personas malas? Pero sabes, eso no es real. Las buenas nuevas que se comparten en los diferentes ministerios son justamente para personas malas. Vamos a ir al libro de Mateo 9, de los versículos 9 al 13. Mateo 9, del 9 al 13. Al irse de allí Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó
y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato, dejando toda su carrera lucrativa. Si Dios lo llama a usted para decirle que le siga, para decirle que le obedezca, yo le pregunto, ¿usted lo hará con la misma rapidez, con el mismo desprendimiento que lo hizo Mateo? Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere de una elección dificultosa, requiere de una elección dolorosa. Como Mateo, dejamos atrás, debemos dejar atrás todas las cosas que podríamos apartarnos de seguir a Cristo. Al visitar a Mateo, Jesús estaba dañando su reputación. Mateo no había sido engañando, Mateo había estado engañando a la gente, pero Jesús lo encontró y lo cambió. Qué lindo que te puedas encontrar con Jesús. Qué lindo que te puedas encontrar con Jesús, para que permitas que Jesús te cambie, porque realmente Él es quien hace el verdadero cambio. Mateo no temía, por eso nosotros no debemos temer llegar a aquellos que tienen ese estilo de vida diferente, que tienen un estilo de vida complicado, porque el mensaje de Dios puede cambiar a cualquiera puede cambiar el mensaje de Dios. Cambió a Mateo, cambió a Pablo, así como cambió a Mateo y cambió a Pablo, también te puede cambiar a ti, también te puede cambiar a ti. Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús. Y pensaron que su relación con esa gente baja era la oportunidad perfecta. Pensaron que su relación con esa gente baja era la oportunidad perfecta. Ellos se preocupaban más por las apariencias de santidad que ayudar verdaderamente a las personas. Se preocupaban más por criticar más que por estimular, criticar más que estimular. Se preocupaban por la respetabilidad externa más que la ayuda práctica. Ellos mostraban una máscara delante de las personas. Y yo tengo que decirles algo esta mañana, mis hermanos. Eso ocurre en muchos ministerios. Y le pido perdón a Dios si alguna vez el Señor no me ha permitido mostrarme tal y como soy. Yo no quiero mostrar máscaras delante de mis discípulos o de los discípulos que Dios está trayendo a este ministerio. Los fariseos querían atrapar siempre al Señor, pero Dios está muy interesado no solamente en los buenos, sino en los pecadores. Es donde más está interesado. Él está interesado en los pecadores. Él está interesado en aquellas personas que sufren. Él está interesado en aquellas personas que sufren. ¿Sabes? Este tema de ser cristiano, este tema de la cristiandad, no es una contienda de popularidad. No es que yo soy más popular, yo soy más presentable, que yo utilizo más. No se trata de eso. Al seguir el ejemplo de Jesús, deberemos anunciar las buenas nuevas a los pobres, a los solitarios, a los repudiados, no solo a los buenos, a los talentosos, a los poderosos. No,
también tenemos que llegar a aquellos, a los pobres, a los tristes, a los odiados, a los desalentados, a los que están sufriendo. La tercera invitación es: tenemos la necesidad entonces de un verdadero arrepentimiento. Una de las grandes quejas de los fariseos con relación a Jesús era que él era muy amigo de los pecadores, que era muy amigo de las prostitutas, de los publicanos, se sentaba con ellos. Pero aquellos que se declaraban santos pasaron por alto que muchos, e inclusive ellos mismos, tienen hoy una necesidad de arrepentirse. Tanto más que aquellos cuyos pecados son flagrantes, son latentes, son visibles, son públicos. Muchos necesitan, hoy es el día de llamar al arrepentimiento. Estos llamados justos veían sus propios pecados como algo realmente insignificante, como algo que era poco digno de ser considerado por Dios. Pero qué tan equivocados estaban aquellos que pensaban eso. Sabes, constantemente escuchamos personas diciendo: yo soy bueno, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito conocer de Dios porque yo no le hago mal a nadie. Qué tan equivocados están, qué tan equivocados están. Algunos de los fariseos creían que eran demasiado buenos para la gracia de Dios, pero algunos de los publicanos creían que eran demasiado malos para experimentar la gracia de Dios. Entonces unos creían que eran muy buenos y no necesitaban realmente de la gracia de Dios, y otros consideraban que eran muy malos y por lo tanto no podían experimentar la gracia de Dios. Tanto el uno como el otro estaban completamente equivocados. La necesidad tuya y mía hoy, en medio de esta crisis social que estamos viviendo, es justamente la que se resume en esta tercera invitación: un verdadero arrepentimiento. Hacer que la palabra de Dios sea real en nuestras vidas. Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar todos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Los falsos maestros no solo negaban que el pecado quebraba la relación con Dios y que ellos tenían una naturaleza no pecaminosa, sino que sin importar lo que hicieran, no cometían pecado. Mira lo que pensaban ellos. Sin importar en lo que hicieran, no cometían pecados. Al convertirnos al cristianismo, somos perdonados. Esa es una gran verdad. Es una verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Y al convertirnos al cristianismo, somos perdonados. Pero Dios perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, debe quedar claro que después de llegar a ser cristianos, todavía estamos tentados a pecar y a caer. Y por ello necesitamos estar en constante comunión con el Señor. Esa es la clave de la confesión. No es ganar la aceptación de Dios. No es ganar las negligencias de Dios, la indulgencia de Dios. No. La confesión de nuestros pecados es quitar la barrera que cuando somos pecadores existe entre Dios y el hombre. Quitar esa barrera y poder comunicarnos mejor con Dios. Para muchas personas es muy difícil admitir nuestras fallas, admitir que hemos sido negligentes delante de Dios. ¿Sabe qué requiere? Requiere de mucha humildad, requiere de mucha sinceridad, reconocer nuestras debilidades. Y la mayoría de nosotros requiere un cambio fuerte, requiere ser fuertes frente a confesar nuestros pecados.
No debemos tener temor de revelar nuestros pecados delante de Dios, ¿sabe? Él ya los conoce. Él no nos apartará, no importa lo que hagamos. El Señor no nos apartará si llegamos arrepentidos a los pies del Señor. La confesión tiene el propósito de liberarnos. La confesión tiene el propósito de liberarnos para que disfrutemos de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Esto debe darnos la tranquilidad de conciencia. Esto debe calmar todas nuestras inquietudes. Pero muchos cristianos no entienden cómo funciona eso. Se sienten tan culpables que confiesan los mismos pecados una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y luego se preguntan si habrán olvidado algo que decirle al Señor en medio de sus pecados. Otros cristianos creen que Dios perdona cuando uno confiesa sus pecados. Pero si muere con pecados, entonces que no podrán ser perdonados y que están perdidos después de la muerte. No entienden que Dios quiere perdonarnos. No entienden que Dios murió para ofrecernos el perdón de pecados. Cuando acudimos a Cristo, Él nos perdona todos los pecados cometidos o que alguna vez hayamos cometido y que posiblemente cometeremos. No es necesario confesar nuestros pecados una y otra vez. No necesitamos temer que Él nos va a echar fuera de nuestra vida si no está perfectamente limpia. Desde luego, es necesario que confesemos nuestros pecados delante de Dios y nos arrepintamos de una manera real, cierta, continua. Pero no porque pensemos que las fallas que estamos cometiendo nos va a hacer perder nuestra gracia o nuestra salvación. La salvación es un regalo y yo no le puedo quitar el regalo a las demás personas. Yo no le puedo decir: yo te regalo la salvación, pero como te has portado mal te la voy a quitar. Eso es una mentira. Nuestra relación con Cristo es muy segura. Sin embargo, es necesario que confesemos nuestros pecados para que podamos disfrutar de la comunión con Dios y del gozo con Dios. La verdadera confesión también implica la decisión de no seguir pecando. Si no, no estamos haciendo nada. Si confesamos genuinamente nuestros pecados delante de Dios, tenemos que comenzar a planear no volver a cometer ese pecado. Una verdadera conversión, un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Debemos orar todos los días pidiéndole a Dios que nos permita derrotar la tentación del pecado la próxima vez que aparezca. Así que quiero recordarles, mis hermanos, en esta mañana estas 3 invitaciones que el Señor nos ha hecho en estos tiempos tan difíciles. Primero, necesitamos una verdadera conversión, una verdadera conversión. Segundo, necesitamos experimentar la gracia del perdón, la gracia del perdón. Y tercero, necesitamos recordar que podemos experimentar un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué la tercera invitación del arrepentimiento está ahí y no en primer lugar? Porque es necesario ratificar que cuando muchos se convierten verdaderamente al Señor y experimentan el perdón de Dios, creen que ya no van a pecar más y se olvidan que esa es nuestra verdadera condición humana. Por eso primero tenemos que tener una verdadera conversión al Señor, experimentar el perdón y entender que necesitamos un verdadero arrepentimiento para no volver a pecar, para no volver a cometer los mismos errores. Vamos a orar en esta mañana, pidiéndole a Dios que te permita aceptar esas 3 invitaciones. Una verdadera conversión, el perdón y el arrepentimiento, que están en la palabra de Dios. Yo te invito, tú que estás al otro lado, a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana nos permita entender, nos dé claridad
sobre lo que Él quiere con nosotros y con nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde está, porque te vas a presentar delante de un rey, delante de Dios. Te vas a presentar con humildad. Y a los reyes tenemos que presentarnos humildes, humillados, hincados. Y a eso te invito esta mañana. Démosle gracias, Dios. Padre Santo, en esta mañana yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que me permitas experimentar una verdadera conversión. Yo te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que me permita, Señor, transformar realmente mi vida. Una verdadera conversión de mi caminar. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame porque, bendito Dios, el mundo me ofrece una cantidad de cosas. Pero yo necesito es de ti, Señor. Ayúdame, quiero experimentar una verdadera conversión contigo, Señor. Padre, perdóname de verdad. Señor, si aún hay pecados inconversos y no reconocidos, perdóname, Señor. Olvídalos ya, Señor. No volveré a confesarlos más. Pero ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a luchar contra esta tentación que me invita constantemente, Señor, a cometer pecado. Ayúdame, Señor, a superar este tema de la tentación que me invita siempre, Señor, a equivocarme delante tuyo, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que pongas en mí un verdadero arrepentimiento, Señor. Un verdadero arrepentimiento que me permita no volver a pecar. No volver a caer en el pecado, Señor. Un verdadero arrepentimiento que me permita transformar mi vida. Una vida digna, pura, limpia para ti, Señor. En estos tiempos tan difíciles, Dios. Si tú has llegado por primera vez a esta reunión, te pido que repitas esta oración conmigo. Diga: Señor Jesús, yo te necesito. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y gracias por perdonar todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que me ayudes en medio de mis luchas diarias. Me entrego a ti totalmente, Señor. Amén y amén. Vamos a deleitarnos con unas alabanzas deliciosas. Y volvemos en minutos. No nos demoramos. Disfruta y ya nos vemos para despedir este servicio. Solo adorarte, solo vine a adorarte, solo vine a adorar. Hoy queremos tener nuestra confianza plenamente en ti, Señor. Nuestro corazón, Señor, se alegra al ver tu gracia, tu amor hacia nosotros. Señor, como aquella mujer que padecía de un flujo de sangre y se acercó a ti con fe y tocó tu manto. Señor, hoy queremos tocar ese manto tuyo, estar en tu presencia, Señor. Gracias por ser mi Salvador, porque tú, Señor, eres todo aquello que mi alma anhelaba y mucho más, porque ahora tengo vida abundante en ti, Señor. Gracias, Dios mío. Oh Señor, qué hermoso estar cerca de ti. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería.
Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador, mi Salvador, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador, mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de sus mantos, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador, mi Salvador, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador, mi Salvador, oh Señor. Solo te necesito a ti, solo te necesito, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres poderoso. Señor, no hay nadie como tú, majestuoso, lleno de grandeza, Señor. Y el apóstol Juan nos relataba en el Apocalipsis: y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Oh sí, Señor, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Y aún dice aquí, Señor, que todas las cosas creadas, ya sea en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra o en el mar, te adorarán, Señor, porque poderoso eres tú, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, Rey Celestial. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra
diestra del Padre gobierna. Jesús, te adoramos. Con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso es Él, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Exaltamos, Dios poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postre. Y arrojar coronas delante de Él, porque es poderoso, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Te adoramos, poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en potestad y imperio, poderoso. Aleluya, poderoso, poderoso, poderoso. Gloria a ti, Dios poderoso, maravilloso. Honra, alabanza y honor sean a ti por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Dios, Padre nuestro. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Espero que te hayas agradado. Gracias a todos los que nos han enviado sus mensajes, nos han dicho, lo hemos visto, qué rico. Gracias. Estamos muy agradecidos, muy felices. Estamos llegando en Facebook a más de 500 personas en Santander. Y eso para nosotros nos llena de gozo y alegría. Saber que estamos entrando en muchos hogares y que ustedes nos están permitiendo invitar. Nos están permitiendo entrar. Quiero recordarles que estamos para servirle a Dios y facilitar su vida y ayudarles en su vida. En oración, en consejería. Tenemos consejería matrimonial para hombres, para mujeres. Tenemos acompañamiento en Proyecto Magdalena. Tenemos estudio bíblico a través de la Academia de Liderazgo. Estamos ahí y queremos ayudarte. Llámanos, ahí están nuestros teléfonos. Llámanos y estamos listos para ser parte de su vida, para que Dios haga parte en su vida, para que Dios llene su hogar y les acompañe. Dios los bendiga. Un abrazo fuerte. Los esperamos dentro de 8 días en este servicio. Amén y amén. La Iglesia Cristiana Familias al Servicio de Dios. Culto familiar. Un espacio de reflexión y estudio de la Palabra de Dios. Centros de Formación y Liderazgo Cristianos en FOL 2021. El año de las conexiones que transforman. Porque se sostuvo conmoviendo al invisible. Somos una iglesia con propósito. Nuestra responsabilidad, llevar el Evangelio a todas las familias. Todo